El siguiente video muestra el tema de derivadas parciales. Las derivadas parciales aplican a las funciones de dos o más variables. Si una función z es igual a f de x, y, estamos hablando de una función de dos o más variables. Para calcular la derivada parcial, notemos que la simbología es distinta a una derivada ordinaria. Sin embargo, las fórmulas de derivación se ocupan las mismas que en un proceso de derivación ordinario, como lo analizamos en el cálculo diferencial. Sin embargo, para poder calcular la derivada parcial, debemos tomar en cuenta que al derivar de manera parcial con respecto a una variable, la otra variable se comportará como un valor constante. Si vamos a derivar la función z con respecto de x, y se comportaría como una constante. Y de igual manera, si vamos a derivar la función z con respecto de y, x se comportaría como una constante. Así como calculamos las derivadas ordinarias, también existen las derivadas parciales de orden superior. En las derivadas parciales de orden superior, de igual manera podemos calcular segunda, tercera, cuarta hasta n derivada. Y siempre tomando el criterio que al derivar con respecto a una variable, la otra variable se comportará como un valor constante. Recordemos que los valores constantes pueden salir del proceso de derivación, ya que un valor constante no se incluye o no se debería incluir dentro del proceso de derivación. Veamos el ejemplo para que quede más claro. Tenemos la función z igual a 3x cuadrada y más 4xy cuadrada. Si observamos, es una función de dos o más variables. Para poder derivar de manera parcial, voy a comenzar derivando de manera parcial con respecto de x. Observen que la simbología de una derivada parcial es distinta a la simbología de una derivada ordinaria. Y es muy importante escribir de manera correcta esta simbología para poder diferenciar de que estamos hablando de una derivada parcial y no de una derivada ordinaria. Bien, para poder derivar de manera parcial con respecto a x, y se comportaría como constante. Recordemos que para derivar un polinomio vamos a derivar término a término. El primer término, 3x cuadrada y, lo tendríamos que clasificar o separar. Y como un valor constante que sale del proceso de derivación por la derivada parcial con respecto de x de 3x cuadrada. Más, y de igual manera, y cuadrada, que funciona en este momento como constante, por la derivada parcial de 4x. Y repito, para poder derivar vamos a ocupar los procesos de derivación ordinaria y las fórmulas que ya conocemos. Por lo tanto, y que funciona como un valor constante va a multiplicar a la derivada de 3x cuadrada. Y la derivada de 3x cuadrada es 6x más y cuadrada que multiplica y la derivada de 4x es 4. Por lo tanto, multiplicando y agrupando nos quedaría 6xy más 4y cuadrada. Este es el resultado de la primera derivada parcial con respecto de x. Sin embargo, si nosotros queremos calcular la segunda derivada parcial con respecto de x, tendríamos que volver a derivar esta expresión, donde y sigue comportándose como un valor constante. Quedaría y que multiplica a la derivada con respecto de x de la función 6x más y cuadrada por la derivada con respecto de x de 4. ¿Sale? Aquí es indistinto realmente. O sea, si el 4 se entiende también como un valor constante, aquí podrían sacar el 4 y dejar derivada de 1. Y es válido, ¿no? Pero bueno, yo quise dejar el 4 adentro para poder identificar la constante, que de igual manera va a ser 0, pero bueno, no los voy a confundir en este momento y lo vamos a manejar así, ¿sale? Entonces nos quedaría y que multiplica y la derivada de 6x es 6, ¿sale?
más y cuadrada que multiplica, y lo que les decía, la derivada de 4 es 0, y si yo hubiera sacado el 4 y hubiera puesto 1, la derivada de 1 también es 0. Entonces ahí era indistinto cómo lo querían ustedes anotar. Por lo tanto, y cuadrada por 0, pues sería 0, y 6 por y, 6y. Por lo tanto, el resultado de la segunda derivada parcial sería únicamente 6y. Ahora vamos a proceder a derivar, pero con respecto de y. Vamos a derivar parcialmente con respecto de y la misma función z. Entonces ahora x se comporta como constante. 3x cuadrada funcionaría como constante por la derivada con respecto de y, más 4x, que ahora se comporta como constante, por la derivada con respecto de y cuadrada. ¿Sale? Entonces 3x cuadrada pasa igual porque funciona como constante y la derivada de y es 1. Más 4x, que se comporta como constante, y la derivada de y cuadrada, que sería 2y. Por lo tanto, esto sería igual a 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada, más 4 por 2, 8, xy. Y ahí tenemos el resultado de nuestra primera derivada parcial con respecto de y. De igual manera, si vamos a derivar parcialmente la segunda derivada, tendríamos que volver a derivar esta expresión, la primera derivada. Por lo tanto, nos quedaría 3x cuadrada por la derivada parcial con respecto de y de 1. Si ustedes observan aquí, saqué 3x cuadrada como constante y puse derivada de 1, ¿sale? Que si ustedes lo hacen directo, pues ya van a saber que la derivada de 3x cuadrada con respecto de y sería 0, porque funciona como un valor constante y las derivadas de las constantes son 0. Pero bueno, de manera formal, ya sea que dejen x cuadrada fuera y deriven 3, o saquen 3x cuadrada junto como una constante y anoten derivada de 1, que también es válido. Más 8x por la derivada con respecto de y, ¿sale? Aquí no hay que confundirnos, ¿sale? Si vamos a derivar con respecto de y, x se comporta como constante. Entonces nos quedaría 3x cuadrada por 0, porque la derivada de 1 es 0, más 8x por la derivada de y, que es 1. ¿Sale? Entonces esto es 0 y 8x por 1, 8x. Entonces la segunda derivada parcial con respecto de y sería igual a 8x. Y de esta forma podemos calcular nuestras derivadas parciales. Es importante comentar que también podemos aplicar otras fórmulas más complicadas de derivación, como por ejemplo, podríamos derivar parcialmente con regla del producto, con regla de la cadena, con regla del cociente, y el proceso va a ser exactamente el mismo, ¿sale? Rápidamente aquí lo voy a mencionar. Por ejemplo, si yo tuviera la función z igual a x más y sobre 2x menos y, si yo tuviera esa función, y la voy a derivar parcialmente con respecto a x, bueno, pues tendría que aplicar regla del cociente, y al derivar con respecto de x, y se comportaría como un valor constante. ¿Sale? Entonces, el proceso o la fórmula no cambia. Voy a ocupar la fórmula de regla del cociente, pero únicamente si voy a derivar con respecto a x, voy a tratar a y como una constante. Y de igual forma, si voy a derivar con respecto a y, entonces voy a tratar a x como una constante. Solamente es aprender a diferenciar. Si derivamos con respecto de x, y funciona como constante. Si derivamos con respecto de y, x funciona como constante.